Hola, buenos días de nuevo a todos. Una disculpa, tuve problemas con la página, me reinició el navegador, entonces pues no pude este, solventarlo, tuve que reiniciarlo. Karina, pues una disculpa, no es mi intención estar saliendo de la sesión durante ya iniciar la clase. Entonces, como repito, es algo que yo no tuve control, fue algo que no pude controlar. Bien, entonces permítanme de nuevo tratar de compartir la presentación que preparé para el tema de hoy y enseguida comenzamos. Esperemos no vuelva a fallar. ¿Dónde está? Listo. Muy bien. Entonces, como les comentaba hace un momento, el tema que corresponde a esta semana, a esta sesión específicamente, es el de materia, propiedades y cambios. Tenemos entonces el ser humano, somos curiosos por naturaleza, es decir, siempre nos estamos preguntando qué es lo que pasa alrededor de nosotros, por qué pasa, cómo es que ocurre. Y bueno, todo esto nos ha llevado a generar conocimiento e ir aumentando pues las posibilidades que tenemos de subsistir, de tener un poco mejor, una mejor calidad de vida, etcétera. Entonces, esto le ha permitido transitar un largo camino que inicia desde la prehistoria, con la aparición del Homo sapiens, la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. Se da un salto muy importante cuando se inventa la escritura y a partir de ese momento el conocimiento del hombre en el mundo material pues comienza a aumentar. Los conocimientos acerca de la materia como tal que conforma el mundo se han acumulado a partir del desarrollo de tecnologías modernas y se han sintetizado en disciplinas que forman las ciencias experimentales. Hablamos de ciencias experimentales, por ejemplo, la física, la biología y muy específicamente la química, siendo estas las que van a estudiar las características fundamentales de la materia, su capacidad de transformarse. Tenemos, por ejemplo, la biología, que estudia todo lo que tiene que ver con los seres vivos, la materia que lo conforma, la física y cómo se ve afectada la materia por diversas fuerzas, leyes y demás. Y la química, que estudia específicamente, como lo veíamos en sesiones anteriores, perdón, el estudio de la composición y los cambios que sufre la materia. Pero en sí, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de materia? Todo el mundo material o llamado mundo físico del que está constituido el universo va a estar abarcando todo lo que podemos percibir con nuestro sentido, desde un macroscópico, pasando por un microscópico y llegando hasta el mundo atómico. Perdón. Entonces, la palabra materia proviene del latín materialis, que refiere a lo que tiene que ver con la materia, y de la etiología del latín mater, que significa madre, es decir, de lo que están hechas las cosas. La materia entonces es el componente de todo el mundo material, todo lo tangible. Vamos a revisar la definición de materia y su clasificación. La composición y propiedades de las materias son campos de estudio de la ciencia química.
Perdón. En esta se define como materia. Vamos a quedarnos con esta definición de materia a partir de aquí. Todo lo que posee masa y la propiedad de inercia, o en otras palabras, todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. La masa es la medida de la cantidad de materia. En ocasiones se utiliza el término peso como sinónimo de masa, aunque en realidad se tratan de dos conceptos diferentes. Cuando hablamos de peso, nos estamos refiriendo a la fuerza de atracción de la gravedad sobre un objeto, y cuando hablamos de inercia, estamos hablando de la propiedad física de la materia y es la resistencia de todo cuerpo material a cualquier cambio en su posición o velocidad. Vamos a tener entonces que la masa es todo lo que tiene, que la materia es todo lo que tiene masa y tiene la propiedad de inercia o ocupa un lugar en el espacio. Para esto podemos clasificar la materia en dos grandes tipos. Las sustancias puras, que se considera todo lo que se puede representar con un símbolo o una fórmula química, y tenemos dos clasificaciones: los elementos, que son los que observamos en la tabla periódica, elementos que pueden ser metales o no metales. Por ejemplo, en los metales tenemos el oro, la plata, el cobre, el sodio, el calcio. Y en los no metales tenemos el cloro, el azufre, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono. Dentro de las sustancias puras, además de los elementos, tenemos los compuestos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es una molécula de sodio y una de cloro. Este es mejor conocido como la sal de mesa. El ácido sulfúrico, cloruro de aluminio, hidróxido de potasio y el bicarbonato de sodio. Como podemos ver, en estos compuestos tenemos tenemos dos o hasta más elementos conformando estos compuestos. Aquí tenemos dos, aquí tenemos tres, tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. Acá tenemos cuatro, tenemos sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Permítanme, creo que ingresó alguien. Entonces, esto en cuanto a sustancias puras, elementos y compuestos. Tenemos también la clasificación en mezclas, que se forman por dos o más componentes que pueden ser elementos y o compuestos unidos en proporciones variables. Vamos a clasificar las mezclas en homogéneas y heterogéneas. Como ejemplo de mezclas homogéneas tenemos el cemento, el aire, el refresco, la sangre, la mayonesa, el café con leche, el suero salino, el suero glucosado. En las mezclas heterogéneas tenemos el agua y aceite, agua y arena, agua y gasolina, agua y parafina, jarabes en suspensión. Así a simple vista, viendo los ejemplos, ¿cuáles creen que son las diferencias entre las mezclas homogéneas y heterogéneas? ¿Cómo se observan los ejemplos en las mezclas homogéneas? Como que las mezclas homogéneas son las que se pueden, valga la redundancia, mezclar entre ellas y formar una sola, y las homogéneas, digo, heterogéneas son las que no se pueden mezclar entre ellas y se dividen una de la otra. Muy bien, gracias Liz. Entonces, si recordamos o hemos observado todos estos ejemplos, creo que sí, en algún momento hemos visto el cemento. El cemento no se distingue cuáles son los materiales que están conformándolos. En el aire, igual, no podemos ver las moléculas de oxígeno, de nitrógeno, de hidrógeno, etcétera. El refresco, pues bueno, también tiene una sola fase, es decir, es
única, no se distinguen los componentes, igual que en la sangre, en la mayonesa, en el café con leche. Sin embargo, en las heterogéneas, cuando mezclamos agua y aceite, pues podemos ver que el agua se encuentra en una fase y el aceite se encuentra en otro, es decir, el aceite va a estar encima del agua porque su densidad es menor. El agua y arena, bueno, la arena no se va a estar disolviendo en el agua y se va a quedar en la parte inferior. Igual con la gasolina, la parafina y los jarabes en suspensión. Entonces, en las mezclas homogéneas no podemos distinguir sus componentes, mientras que en las mezclas heterogéneas sí podemos distinguirlas porque forman dos o más fases, es decir, podemos distinguir dos o más componentes que las integran. En resumen, tenemos que la materia puede definirse como aquello que existe en el universo que tiene masa y por lo tanto ocupa un lugar en el espacio o tiene la propiedad de inercia. Un elemento es una sustancia simple que no puede descomponerse, formado por igual número de átomos, por ejemplo, hidrógeno, nitrógeno, etcétera. Un compuesto son aquellos formados por dos o más elementos y se pueden separar por medios químicos, por ejemplo, el agua, que tenemos hidrógeno y oxígeno. Una mezcla es la unión de dos o más sustancias en las que cada uno conserva sus propiedades químicas y por ende sus propiedades. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas y ya veíamos ejemplos de cada una de estas. Entonces, regresamos con la definición de materia. La vamos a estar viendo varias veces en esta presentación con el fin de que la aprendamos así, así de memoria, comprendiéndola obviamente. Tenemos que es todo aquello que ocupa masa, perdón, que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Las transformaciones de la energía tienen lugar en la alimentación de los seres vivos, en la dinámica de nuestra atmósfera y en la evolución del universo. Entonces la materia se va a estar transformando de acuerdo a sus diversas propiedades. Ya vimos la definición de materia y esta se va a estar clasificando y se va a estar describiendo de acuerdo a sus propiedades, que pueden ser clasificadas de dos formas: propiedades generales y específicas o propiedades extensivas o intensivas. Estas van a estar considerando las diversas formas en que los materiales o sustancias afectan a nuestros sentidos o impactan en un instrumento de medición. Tenemos, por ejemplo, aquellas que se pueden estar midiendo o distinguiendo por el olfato. Por ejemplo, cuando vemos un vaso, tenemos un vaso transparente y uno tiene alcohol y otro tiene agua. ¿Podríamos distinguirlo a simple vista? Es decir, así nada más viéndolo de frente, sin acercarnos. ¿Podríamos distinguir cuál es el vaso que tiene alcohol y cuál tiene agua? No. No, ¿verdad? Porque ambos son líquidos, transparentes y que no sabemos pues exactamente cuál es cuál. Entonces, nuestro olfato nos puede ayudar a distinguir. Creo que todos en algún momento cuando utilizamos alcohol en casa hemos percibido ese olor característico que tiene. Entonces, nuestro olfato nos puede ayudar a distinguir entre alcohol y agua. Con el gusto podemos distinguir entre la sal y el azúcar, y con una balanza podemos medir la masa de dos objetos de igual tamaño a partir del peso de los mismos. De acuerdo con estas características, la materia puede diferenciarse por sus propiedades generales y sus propiedades específicas. Las propiedades generales son todas aquellas que presenta absolutamente todos los objetos, sustancias o materiales, sin importar su estadio físico. Por ejemplo, la masa. La masa es una propiedad que tiene
todos los objetos o sustancias, vamos a poner una sustancia, el agua. La masa del agua va a ser la misma, bueno, el agua va a tener masa ya sea que se encuentre congelada, que esté en estado sólido, ya sea que se encuentre líquida, es decir, en estado líquido, o que se encuentre en estado gaseoso. El volumen, la inercia y entre otras muchas propiedades generales. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. En cuanto a las propiedades específicas, son las que caracterizan a una sustancia particular y permiten identificarla y diferenciarla de otra. Estas propiedades pueden ser físicas y químicas. Entonces, generales, todos los objetos, sustancias y materias, sin importar su estado físico, las van a tener. Específicas son aquellas que son características de una sustancia en particular y nos permite identificarlas. Entonces, las propiedades físicas son las que se pueden observar y medir sin que cambie o se modifique la composición de las sustancias. Es decir, lo que podemos ver a simple vista o percibir con nuestros sentidos o medir sin necesidad de estar alterando la composición de una sustancia. Por ejemplo, el sabor es una propiedad física que permite diferenciar entre azúcar y sal de mesa. El color amarillo del oro nos permite diferenciarlo de la plata con nuestra vista. Y por el olor podemos distinguir entre el alcohol y el agua. Entre las propiedades físicas que podemos medir tenemos la temperatura, ante la cual una sustancia cambia de estado de agregación. Por ejemplo, el agua llega al punto de fusión, que es el que se registra cuando pasa de un estado sólido, es decir, de hielo, y se vuelve líquido al aplicarle calor. El punto de ebullición, cuando registramos la temperatura en la cual el agua líquida se va a evaporar. Por lo tanto, podemos mencionar que son propiedades físicas las temperaturas a las cuales las sustancias cambian su estado de agregación y nos permiten diferenciarlas unas de otras, ya sea de sólido a líquido, de líquido a sólido, de sólido a gas o de gas a líquido y viceversa. Entre las más comunes, o más dicho, entre las más comunes propiedades físicas tenemos la densidad. Es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Es el volumen que ocupa la masa de una sustancia y se representa como D, es decir, densidad, igual a masa sobre volumen. Otras propiedades físicas que van a depender o estar relacionadas con el estado de agregación sería, por ejemplo, en los sólidos, el punto de fusión, el punto de sublimación, la maleabilidad, la ductibilidad y la dureza. Las propiedades de los líquidos son el punto de ebullición, el punto de congelación y la viscosidad. Y en los gases sería expansión, compresión y difusión. Ahora, ya revisamos las propiedades físicas. Vamos a ver las propiedades químicas. Estas son las propiedades que tiene la materia para transformarse al cambiar su composición. Recordemos, en las propiedades físicas, la materia no cambia su composición. En las propiedades químicas, sí. Las propiedades químicas cambia su composición y distribución estructural. Se refiere a su comportamiento en las reacciones químicas. Algunas reacciones químicas son la oxidación, que es el proceso mediante que el oxígeno se combina con otros metales químicos para formar óxidos. Permítanme. La hidrólisis, que es la relación entre la molécula de agua con alguna otra sustancia química. Entonces, los cambios químicos van a ser manifestaciones de las propiedades químicas de la materia. Se presentan como cambios en su composición y no son reversibles
depende de la naturaleza de las sustancias involucradas. Por ejemplo, el oxígeno, cuando se relaciona con diversos metales, van a estar realizando la reacción conocida como oxidación. Creo que todos hemos visto en algún momento algún clavo, algún alambre, e incluso, como en esta imagen se muestra, algún candado que está, o una cadena que se encuentra oxidada. Cuando un metal se combina con el oxígeno, se forma el óxido respectivo al metal que tenemos y puede presentarse como un polvo, ya sea blanco o de color. A esto es a lo que llamamos oxidación, que es la reacción del oxígeno con diversos materiales. Entonces, también podemos clasificar la materia de acuerdo a sus propiedades generales, que son aquellas que sirven para describir cualquier tipo de materia, por ejemplo, la longitud, superficie, volumen, masa o temperatura, y las específicas que sirven para estar diferenciando un tipo de materia y otro. Por ejemplo, la densidad, temperatura de fusión y ebullición y la solubilidad. Y estas propiedades se van a estar clasificando en extensivas, perdón, que son aquellas cuyo valor va a depender de la cantidad de materia. Entonces, propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia, por ejemplo, longitud, masa y volumen. Propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, por ejemplo, densidad y temperatura. Recordemos, estas son propiedades generales. Recordemos, toda la materia tiene una densidad y tiene diversas temperaturas en las que cambia de un estado de agregación a otro. Entonces aquí lo importante es extensivas, dependen de la cantidad, intensivas no dependen de la cantidad. Veíamos ya las propiedades generales, que son comunes en todas las materias. Tenemos masa, peso, volumen, inercia, porosidad, impermeabilidad y divisibilidad. La masa, como ya lo habíamos visto, es la cantidad de materia de la que estamos hablando, y podemos utilizar una balanza para determinar la masa de un objeto, utilizando como unidades de medida kilogramo, gramo, toneladas, etc. El peso es el resultado de la atracción de la Tierra sobre todos los cuerpos, es decir, la gravedad. Y la unidad de medida del peso es el newton. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Las unidades de medida son mililitros, litros, cuando hablamos de líquidos, metros cuadrados, metros cúbicos, centímetros cúbicos, para medir superficies o espacios. Y para esto se deben de tomar medidas y luego aplicar fórmulas. Por ejemplo, cuando queremos determinar el volumen de un cubo, se utiliza la fórmula de volumen es igual a base por altura por fondo. Es decir, el volumen es igual a las diferentes medidas que tenga ese cubo en sus lados y profundidad. La inercia que veíamos hace rato es la tendencia que tienen todos los cuerpos a mantener su estado de reposo o movimiento a menos que una fuerza actúe sobre ellos. Entonces, si estamos hablando que toda la materia tiene masa, la masa va a tener esta propiedad de la inercia de estar en reposo o mantenerse en movimiento. La divisibilidad, la materia puede dividirse en partes más pequeñas hasta llegar a su punto atómico, es decir, a sus átomos, a los átomos de sus componentes. La impermeabilidad, un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro cuerpo al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando sumergimos un objeto en un vaso de agua y pues va a estar, por ejemplo, desbordando el agua porque no puede ocupar el mismo espacio que el objeto que sumergimos.
En cuanto a las propiedades específicas, son aquellas que nos permitan diferenciar una sustancia de otra. Tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura a la que una sustancia hierve. El punto de fusión, que es la temperatura a la que un sólido pasa a estado líquido. Entonces recordemos que aun cuando nos referamos a una propiedad específica, pueden incluir incluso propiedades, por ejemplo, en estos dos puntos, propiedades físicas. Recordemos, los puntos de temperatura en las que cambia de estado de agregación la materia son propiedades físicas y en este caso también propiedades específicas. La densidad, que es la relación entre la masa y el volumen que se ocupa. Ya habíamos visto la fórmula, densidad es igual a masa sobre volumen. Y podemos observar aquí una mezcla de agua y aceite. ¿Cuál creen ustedes que es la sustancia con menor densidad? ¿El agua o el aceite? Creo que el aceite no, profe. El aceite, Emily. ¿Alguien más? El aceite, Vicky. Cecilia nos dice que el agua. ¿Qué El opinan los aceite, demás? profe. El aceite, Víctor. Gracias. Muy bien. Entonces, el aceite tiene una menor densidad, por eso se encuentra flotando sobre el agua. Aquí podemos ver que están separados. Esta sería también, por ejemplo, una mezcla heterogénea, en la cual sus componentes no se mezclan y por la propiedad de densidad, pues se encuentran separados. El aceite en sí se encuentra flotando sobre el agua porque tiene una densidad diferente. El aceite tiene una densidad de 0.902, si no me equivoco. Tal vez me equivoque por decimales. Y el agua, pues como es la base de muchas mediciones, tiene una densidad de 1. Es decir, el agua es más densa y el aceite es menos denso, por eso se encuentra flotando en ella. La solubilidad es la propiedad de algunas sustancias de disolverse en otras. Por ejemplo, el azúcar se puede disolver en agua, la sal se puede disolver en agua, pero veíamos hace rato el ejemplo de la arena. La arena no se puede disolver en agua, entonces la arena no tendría una solubilidad en el agua, a diferencia del azúcar y la sal. La elasticidad, que es la propiedad de estirarse y volver a su estado original. La fragilidad, la propiedad de romperse con facilidad. La tenacidad es la resistencia a romperse, por ejemplo, cuando hablamos de los metales, que podemos doblarlos, podemos manipularlos sin que se rompan. La dureza es la resistencia a ser rayado y el ejemplo más característico que tenemos pues es el diamante, que difícilmente, o de hecho muy difícilmente es rayado o se ve deformado por algún otro material. La maleabilidad es la propiedad de algunos metales de dejarse transformar en láminas. La ductibilidad es la propiedad de algunos metales en formar hilos. Las propiedades organolépticas son aquellas que vamos a estar percibiendo con los sentidos de la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Por ejemplo, cuando hablamos del color y tamaño que percibimos con la vista. Y las propiedades químicas serían las características que involucran una reacción química, por ejemplo, la inflamabilidad, la reactividad, la toxicidad o la oxidación. Entonces, tenemos también que la materia la vamos a encontrar en diferentes estados de agregación. Por ejemplo, cuando nosotros calentamos agua líquida, y llega hasta cierto punto su temperatura, vamos a estar observando que esta se va a estar evaporando. Entonces, si dejamos ahí el agua, vamos a decir, se nos quema el agua, a final de cuentas vamos a tener pues nada de agua líquida, vamos a tener que toda esta se evaporó.
La cuestión de por qué en algunos lugares del mundo cae nieve es principalmente cuando se lleva a cabo un enfriamiento rápido de las partículas que se encuentran en el aire y estas se condensan, o más bien se estarían teniendo una sublimación inversa, es decir, pasando de gas a sólidos. Si dejamos el agua en el congelador, esta va a cambiar de un estado líquido a un estado sólido. Cuando destapamos envases que contienen alcohol, lo que ocurre es que este se va a comenzar a evaporar. El punto de evaporación del alcohol es muy bajo, entonces a temperatura ambiente se comienza a evaporar y vamos a poder incluso percibirlo ahí con nuestros sentidos. Si alguna vez se nos ha derramado un poco de alcohol en una mesa, en alguna superficie, podemos observar que sin que pase mucho tiempo, esa manchita, ese derrame de alcohol va a desaparecer porque se va a estar evaporando. La lluvia se estaría conformando entonces por el fenómeno de condensación, es decir, por la baja temperatura que existe en la atmósfera, las moléculas de agua se van a estar condensando, es decir, van a estar pasando de, de gas a líquido y entonces pues vamos a tener la precipitación. Y esto cumple o nos ayuda a que cumpla en el planeta el ciclo, por ejemplo, el ciclo del agua. Por ejemplo, cuando llueve en la casa y se moja, el agua, cuando deja de llover, que queda algún charquito por ahí, pues con el sol se va a estar evaporando y va a volver a este ciclo. Se evapora el agua de la superficie, sube en forma de gas, se condensa por el frío de la atmósfera, se vuelve líquida y se precipita de nuevo. Escurre, se calienta, se convierte en gas y así para cumplir el ciclo del agua. Entonces estos fenómenos o estos cambios de agregación los vemos día a día. Tenemos el estado sólido en las cuales la fuerza de atracción entre las partículas son muy fuertes y van a permitir que los átomos se entrelacen estrechamente, por lo tanto van a tener un volumen físico y presentar una forma definida. Tienen alta densidad y no se comprimen y no fluyen. Por ejemplo, el hielo, las sales y la mayoría de los metales. El estado líquido, sus partículas son más débiles, es decir, no están muy fuertemente atraídas, sino que son un poco más débiles en cuanto a la fuerza de atracción que tienen. Por lo tanto, pueden fluir con mayor o menor velocidad dependiendo de la viscosidad. Poseen un volumen propio, pero forma indefinida y tienden a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, el agua, la gasolina y algunos metales como el mercurio y el galio. Tenemos el estado gaseoso, en los cuales la fuerza de atracción entre las partículas son nulas, es decir, no existe una fuerza de atracción, por lo cual se van a mover libremente. No tienen forma definida ni volumen propio, adoptan el volumen del contenedor en que se encuentran y son de baja densidad, pueden comprimirse, expandirse y difundirse. Por ejemplo, los gases en el aire que respiramos, los combustibles que utilizamos en la estufa, por ejemplo, el metano, el propano, el butano, el dióxido de carbono que se produce cuando nosotros respiramos. Estos cambios físicos se van a estar dando cuando la temperatura, las condiciones en las que se encuentran los diversos materiales van a estar cambiando o variando. Por ejemplo, tenemos los cambios de estado de agregación de la materia como cambios físicos, es decir, van a cambiar únicamente físicamente, pero no químicamente. Es decir, van a cambiar en cuanto a su, digámoslo así, presentación, pero su composición química se va a mantener.
Tenemos, por ejemplo, cuando el agua, vamos a poner, por ejemplo, el agua está congelada, tenemos un sólido, tenemos hielo. Si esta se calienta, es decir, aplicamos calor, va a pasar por un cambio de estado, que sería la fusión, y cambia de sólido a líquido. Cuando tenemos un líquido y lo calentamos, vamos a poner de nuevo el ejemplo del agua, cuando tenemos el agua en estado líquido y se calienta, va a sufrir una evaporación, convirtiéndose de estado líquido a estado gaseoso. Si enfriamos este gas, vamos a tener una condensación, es decir, se va a estar convirtiendo ahora de gas a líquido. El líquido se enfría y va a sufrir una solidificación, es decir, va a pasar de estado líquido a estado sólido. Aquí nada más me faltó en la gráfica anterior la sublimación, que es el estado, el cambio de estado sólido directamente a gas sin pasar por líquido. El cambio de estado sólido a gas es la sublimación y el cambio de estado gaseoso a sólido directamente sería una sublimación inversa. Continuamos con la energía y su interacción con la materia. La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo, donde la palabra trabajo significa el desplazamiento de una masa en contra de una fuerza. Actualmente la energía es considerada como el principio de actividad interna de la masa. Tenemos desde la física clásica que la energía se puede estudiar en sus dos principales manifestaciones, la cinética y la potencial. Cuando hablamos de energía potencial, es la que posee una sustancia debido a su composición espacial o composición química, mientras que la energía cinética es la que posee una sustancia debido a su movimiento. Hablamos de sustancia u objeto. La energía en sí no podemos verla ni podemos tocarla, pero sí podemos notar sus efectos. Por ejemplo, cuando un foco se enciende gracias a la energía eléctrica, los alimentos nos proporcionan energía que necesitamos para vivir o nuestro coche se mueve por la energía que le proporciona la gasolina, entre otros ejemplos. Tenemos algunas manifestaciones energéticas como por ejemplo la energía térmica, la energía por biomasa, energía mecánica, solar, química, eléctrica, hidráulica, térmica o calorífica, la energía luminosa, atómica o nuclear, eólica y geodésica. Por ejemplo, la energía térmica, el calor se define como la transferencia de energía térmica que se da entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas. Por ejemplo, cuando calentamos una plancha o que estamos poniendo a hervir agua para hacer nuestra comida. La energía luminosa es un tipo de radiación electromagnética que presenta fenómenos de ondas tales como la reflexión, la refracción, la distancia y la interferencia. Como partícula, la luz ejerce una presión y este comportamiento se demuestra con el efecto fotoeléctrico, es decir, con la producción de luz. La energía por biomasa estamos hablando de la biomasa como toda materia orgánica que existe en la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, el estiércol, los desechos agrícolas, árboles, arbustos, animales, etc. Y que es susceptible a la transformación en energía por medio de una fermentación anaerobia, es decir, en la ausencia de aire y en un
recipiente cerrado llamado biodigestor. A partir de la biomasa se generan combustibles sólidos, gaseosos y líquidos para producir vapor, electricidad y gases. La energía eólica es la energía que nos proporciona el viento y se ha utilizado desde tiempos remotos para aplicaciones muy diversas. Por ejemplo, en la antigüedad, los molinos de viento, que actualmente pues vemos a veces cuando salimos del estado, vemos estas aspas gigantes que se pueden encontrar en algunas partes, dado que la corriente de aire que genera el viento se aprovecha esa energía eólica, es decir, la energía proveniente del viento, para poder generar esta energía aprovechable. El inconveniente de esta fuente de energía proviene de la irregularidad del viento en cuanto a fuerza y dirección. Además, plantea el difícil problema de almacenamiento. Es decir, es una energía que sí puede estar constante, pero en ocasiones pues va a variar el viento. Muchas veces no hay viento, otras veces hay viento muy fuerte y la energía que se genera tiene que ser aprovechada inmediatamente, no se puede almacenar. Tenemos la energía nuclear, que es la creada por un reactor de fusión, en general o por lo regular es de uranio, y se utiliza para vaporizar el agua que circula alrededor. Esta nos va a estar generando alrededor de 200 millones de electrovoltios, es decir, una cantidad muy, muy elevada en comparación a las otras energías. Por ejemplo, con la hidráulica, que es un tipo de energía no renovable, cuya fuente pues, es el aprovechamiento de la corriente del agua. El agua retenida en una presa posee energía potencial. Recordemos, es cuando un cuerpo está en reposo y que tiene un potencial de generar energía. Cuando ésta cae por alguna compuerta, la energía potencial se convierte en energía cinética, es decir, que ya se encuentra en movimiento, la cual aprovecha para mover una turbina que a su vez mueve un alternador que permite obtener energía eléctrica. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? No, profe. No, profe, todo bien. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a terminar la sesión de hoy con este tema. Quedó ahí una tarea programada para esta semana. Vamos a estar resolviéndola y cualquier duda, por favor, me pueden contactar por el botón de contacta a tu tutor. Yo estoy al pendiente de sus mensajes y cualquier duda voy a estar resolviéndola durante la semana, para que no se queden con nada de dudas. En esta semana corresponde el cuestionario 1, es un examen que se autocalifica. Inmediatamente cuando lo terminan de presentar les aparece su calificación. Tienen 2 oportunidades, tienen 90 minutos para responder cada oportunidad y se califica el puntaje más alto. Es decir, si en el primer intento me fue muy mal y saqué un 5 y en el segundo saqué un 10, bueno, la calificación que se va a ver reflejada es el 10. Si en el primero saqué 10 o 9 y quise intentarle al segundo sacar 10, pues, y me fue mal, si saqué una menor cantidad, me quedo con la cantidad más alta. Estoy viendo que ya hay algunos 2, 4, 6 exámenes contestados con calificaciones de regular a buena. Entonces, cualquier duda que tenga, estoy al pendiente. En esta ocasión, o para esta semana más bien, tenemos únicamente este cuestionario. ¿Sí, Cintia? Buenos días. Buenos Todavía no días. termina de revisar las actividades pasadas a todos. La presentación de PowerPoint. Sí.
No, todavía estoy en revisión. Yo creo que para el día del miércoles, mañana, sí, para mañana ya estoy cargando las evaluaciones. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Sí, Camila. Hola, maestra, buenos días. Disculpe, em, de lo de la actividad pasada, a mí solo me parecía que tenía una, o sea, la actividad, pero a muchos les aparecía un foro. No sé si sea por el grupo o era otro maestro. Como que no le aparecía la actividad. No, la actividad sí, pero, o sea, había compañeros que tenían foro y aparte un cuestionario, creo. Compañeros del mismo grupo. Creo sí, porque, No, no puede ser posible. La única actividad que está publicada es la de la presentación PowerPoint. entonces sería otro maestro. Yo creo que sí es otra materia, porque para estos grupos, el grupo F y grupo G, si no me equivoco, es F y G. La actividad es una presentación PowerPoint. Sí, sí, o sea, sí me aparecía la actividad y sí la entregué, pero sí me saqué mucho de onda porque, pues, como estaba en o sea, en un mismo grupo, yo dije, no, pues a lo mejor y sí ha de ser, pero no, o sea, sí, a lo mejor y sí fue otro maestro. Sí, mientras sus compañeros del mismo grupo, de hecho, sus compañeros del mismo grupo van a tener las mismas actividades. Yo no asigné nada más. Entonces, les pido pues nada más estar al pendiente de las actividades que se están asignando. Si algún otro maestro quiere encargar algo más, yo ahí no tengo inferencia. A mí con que me entreguen lo que yo les encargué, con eso basta. Ok, si no tienen el mismo grupo con todas las materias, pues bueno, nada más revisar por favor qué grupo para que entreguen las actividades que se les solicita. Y en la plataforma les dejo bien claro ahí cuál es la actividad. Por lo regular, solamente les encargo una por semana para que no los sature tampoco con tantas actividades. Ya sea cuestionario, algún trabajo de PowerPoint o Word o algún foro, pero los foros también son muy esporádicos. Yo trato de hacer uno o dos foros nada más al trimestre porque entiendo la complicación de estar ingresando, comentando y luego buscando un compañero al cual responderle, etcétera. Entonces, sí les pido por favor que estén atentos a qué grupo pertenece la actividad y pues lo que se solicita es lo que se entrega, ni más ni menos. ¿Alguna otra duda? Vicky, a ver, vamos a ver. Voy a revisar porque yo respondo los mensajes por lo general menos de 24 horas. Trato de hacerlo de forma inmediata, salvo que entre las actividades, la verdad es que cada que ustedes suben una actividad, a mí me aparece un mensaje y pudiera ser que sin querer se me fue ahí alguno, sin responder, pero yo trato de hacerlos, de responderlos todos a la brevedad. Déjenme busco su mensaje, Vicky, y le respondo. ¿Alguna otra duda? ¿Qué páginas son del libro acerca de este tema? Las páginas del libro de este tema, permítame.
Es a partir de la página 32, donde comienza el bloque 2. Comprende las interacciones de la materia y la energía. En la página 36 comienza materia, propiedades y cambios. Ok, gracias. De nada. Sí, Vicky, el cuestionario está basado precisamente en lo que revisamos el día de hoy. Entonces, ¿alguna otra duda? No, Muy maestro, ninguna, gracias. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Cuídense Gracias mucho. Nos igualmente. vemos el próximo martes. Gracias, profe. Excelente clase. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. Igual.